considere otro para, y en este caso le voy a decir que el índice mudo que quiero que empiece a recorrer, pues es el de las filas, ¿no? Entonces le voy a decir que siempre se vaya a fijar en el K más un término, pues porque es el que va adelante, ¿no? ¿Sale? Dejamos siempre y cuando el término A11 sea distinto de cero, entonces ya sabemos que esa fila la vamos a dejar intacta y entonces nos saltamos a la siguiente para hacer los ceros que quedan por debajo del término A11. Luego lo hacemos para el siguiente y así de forma sucesiva. Por eso, por esa razón, inicializo el i desde el término k más 1. Y entonces le voy a decir que no pare hasta el último que está asociado con el n más 1. Y entonces ahora, a le puse el siguiente comentario. Le dije que esto lo que en realidad estoy haciendo es recorrer, perdón, aquí, vamos a ponerle una punta. Esto es recorrer las filas. Y entonces, inmediatamente abajo de este para, le voy a decir que lo que yo quiero es que le asigne el valor de m al siguiente cociente, al del a, i, k, coma, el a, k sub k. Y luego inmediatamente le digo que quiero que haga otro ciclo para anidado. Y entonces yo le estoy pidiendo que ahora lo que va a hacer, pues, es empezar a recorrer las columnas. Si ya tengo una manera estratégica de cómo empezar a fijar hacer un reconocimiento de las filas e identificar los términos que están en la diagonal principal que no se van a hacer cero, entonces ahora le digo que se fije en las columnas. Y entonces pues le voy a asignar el índice mudo J y nuevamente le voy a decir que lo haga desde K más 1 hasta la última fila, digo, hasta la última columna, la N más 1. Y luego, le voy a decir ahora sí, ¿no? Ya que tengo ya todos los índices organizados, entonces ahora sí ya le voy a decir que empiece a hacer el proceso de eliminación por filas. Y entonces le voy a decir que lo haga de la siguiente manera. Que me vaya construyendo dependiendo de cada paso, cuando acá vaya haciendo uno, me construya una matriz equivalente. Luego haga el paso 2, me construye otra matriz equivalente, ¿no? Y así hasta que tenga probablemente hasta K matrices equivalentes, dependiendo de cuántas ecuaciones tenga el sistema que yo quiero resolver. Entonces, a ya le voy a decir que a cada nueva, a cada matriz equivalente que yo voy formando, la nueva fila la voy a escribir en términos de la antigua fila. Y eso se lo voy a decir de la siguiente manera. Que el AIJ le asigne el AIJ anterior menos el parámetro M que hice ayer, que es el factor multiplicativo, por A K sub J. Y entonces, una vez que ya hace todo el balance y va recorriendo cada una de las columnas que conforman o que se pueden que se pueden asociar con cada fila,
entonces le digo que justamente aquí ya termine el ciclo que está asociando con el índice J, ¿sale? Ya, porque yo ya recorrí todas y yo ya las reconozco y ya sé quiénes son. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me tengo que fijar en la última columna que le pegué el vector B. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de la existencia de esa nueva columna? Ah, pues la tengo que inicializar con el ciclo I o con el índice mudo que está asociado al I. Entonces le voy a decir que a este BI lo construya el nuevo respecto al antiguo y haciendo exactamente el mismo criterio. Entonces, le voy a decir que lo recorra multiplicándole este M y del B sub K. Recuerden que el B sub K es justamente el término que está asociado a las anteriores iteraciones y que están arriba, perdón, las que están justamente abajo de la fila que yo estoy en este momento analizando, porque justamente los que están abajo de los términos A y J son los que yo quiero hacer cero. Y entonces eso es lo que me está haciendo este reconocimiento. Y entonces una vez que ya tiene identificadas a todas las filas, incluyendo a la que me resulta por pegarle la última columna, pues entonces ya aquí le digo que me termine el ciclo y, bueno, voy a poner otra diapositiva, Profe, como tal, ¿este algoritmo para qué es? pues para que me haga dada una matriz A, lo que va a hacer es obtener una matriz equivalente por filas y esa me va a construir la matriz triangular superior. Va que va. Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es construirme una matriz triangular superior equivalente a filas a la original que yo le estoy dando. Claro, ahí está. De hecho, aquí déjenme terminar y le voy a decir que ya que reconoció todas, también aquí termine el ciclo K. Muy bien, entonces hasta aquí, hasta este punto, digamos que tiene contenida toda la información en forma de algoritmo para que una matriz arbitraria A que yo le esté dando, entonces me la haga equivalente a filas y la matriz equivalente que yo quiero construir es la triangular superior. Entonces, con esta primera parte del algoritmo, yo ya he construido la matriz triangular superior. Ahora, en la siguiente diapositiva lo que voy a hacer es, pues justamente resolver el sistema de ecuaciones que está asociado a la nueva matriz que acabo de construir. Entonces, inmediatamente que ya terminé de construir esa nueva matriz, pues ahora le voy a decir que me asigne el valor de X y que me reconozca que ese primer valor de X va a ser el término Bn entre el ANN. Y entonces el comentario que yo le hice aquí fue que aquí es justamente donde empieza. Y ahorita comentamos porque ese es el nombre técnico que recibe
en computación, este, lo que ayer estuvimos analizando, que fue resolver sucesivamente el sistema de ecuaciones cuando yo conocía el último término, luego lo sustituyo en el antepenúltimo y así me va resultando hasta que llegue al primer término. Entonces, esto en este contexto se le llama la sustitución por regresión. Ahí está. Entonces, ese es el nombre técnico que recibe el resolver el sistema de ecuaciones cuando yo ya tengo la matriz triangular superior. Entonces, cuando ya le digo que me asigne el primer valor de x y que es el único que yo puedo despejar directamente, pues entonces otra vez le digo que me construya un nuevo ciclo para. Y entonces ahora le voy a decir, ok, ese ciclo para lo que va a hacer es nuevamente recorrer cada una de las filas que yo he construido nuevas. Y entonces le voy a decir, quiero que el índice mudo sea i, y entonces lo vas a recorrer en orden regresivo, ¿no? Es decir, primero inicio con el término n, y así lo voy a regresando de forma descendente hasta la fila 1. Sale. Entonces ya de esa manera yo ya le puedo decir cómo lo vaya realizando. Ahora, le voy a decir que me agarre y le voy a fijar el xy y que a este xy le asigne su respectivo bi. Y luego le voy a decir que empiece otro ciclo para, y entonces ahora lo que voy a hacer es ir recorriendo las columnas, pues para ir reconociendo los términos de cada una de la nueva matriz, evidentemente los que son diferentes de cero. Y entonces por eso, para que me reconozca solamente los que son diferentes de cero, pues le voy a decir, empieza a recorrer el índice de las columnas desde i más 1 hasta n más 1. Y entonces, ahora sí, empieza a resolver el sistema y lo vas a hacer de la siguiente manera. Lo vas a hacer de tal forma que una vez que ya tienes identificado a tu xy, ahora construyas el nuevo con el anterior. Y entonces aquí le pongo otra vez el xy y aquí le pongo menos el a y j que ya me los reconoció una vez construida la matriz, y entonces a esta le vas a multiplicar su xj respectivo. Y entonces así es como en orden descendente va a empezar primero por el xn. Lo obtiene, lo guarda, y ese número que va a guardar le va a servir para construir el n-1. Lo resuelve, lo guarda, y entonces este nuevo que contiene anidada la información del enésimo lo va a usar para resolver y para obtener el xn-2, y así se va a ir hasta que llegue hasta el hasta el x1. Y ya, y entonces una vez que ya haga eso, que ha recorrido todas las columnas, pues entonces aquí ya le digo que termine el ciclo de las columnas, o sea, el del J. Y entonces, ahora sí, lo que quiero que me devuelva es lo siguiente, es el xy, que va a estar expresado de su forma, el xy anterior
dividido entre el A y entonces así es como yo voy a obtener el n nuevo, ¿sale? Entonces, del anterior yo voy a construir el n-1, del anterior yo voy a construir el n-2. Lo más importante es aquí ver que el término que está asociado a la matriz A y I, pues debe de ser distinto de cero, porque con que al hacer el proceso de, eliminación por filas, si llegara a pasar que uno de los elementos de la diagonal es cero, entonces automáticamente el programa va a entrar en un overflow, porque ya no va a poder encontrar un número máquina que pueda resolver la, la restricción de un número real dividiéndolo entre cero, ¿sale? Entonces nada más hay que tener mucho cuidado de ver que la matriz que me ha construido no tenga ceros en la diagonal principal. ¿Cómo verificar eso? Bueno, antes de que iniciemos el proceso de la sustitución por regresión, le podemos decir al algoritmo que imprima primero la nueva matriz que ha construido. Si al imprimirla nos damos cuenta que hay un cero en la diagonal, entonces ya ni siquiera inicializamos la segunda parte del algoritmo, porque ya vamos a saber que en algún punto me va a mandar un mensaje de error, pues porque ya no lo va a poder resolver. Entonces, esa sería una solución alternativa. Bueno, entonces, ya aclarado ese punto y viendo cómo me va a ir formando los anteriores, pues ya una vez que acaba de recorrer todos los índices is que están asociados a las filas, pues ya le voy a decir que ya termine el ciclo que está asociado para el i. Y entonces ya finalmente ahí ya le voy a decir que, bueno, pues ya colectó todos los todos los xn's. Entonces ahora lo que yo le voy a decir es que me los imprima en forma de un vector. Le voy a decir, imprímeme el vector solución, pero ese vector es un arreglo de una columna con n filas. Entonces le voy a decir que aquí en este arreglo es donde me empiece a vaciar todos los elementos que fue colectando. Entonces le voy a decir que lo haga desde el término x y, 1. Y así ya me los va a colectar todos en una matriz de una sola columna. Bueno, y pues ya, entonces aquí ya le decimos que ya termine el algoritmo. ¿Sale? Entonces, es un algoritmo un poquito largo porque los dos procesos los estoy pegando en uno solo. Si nosotros queremos, lo podemos hacer primero independientes. Primero podemos hacer uno y luego ya después podemos hacer el otro. Pero si no, en una sola línea de código podemos nosotros escribir los dos en uno solo y al final pues me va a dar efectivamente todas las soluciones colectadas en un vector columna, ¿sale? Bueno, entonces lo que voy a querer de tarea para el otro parcial es que hagan este mismo algoritmo así como está, todavía no traducido, a una máquina. Entonces déjenme ponerlo en la siguiente. Pues, la tarea va a consistir en hacer un algoritmo que reduzca la matriz cuadrada A
en una matriz L, ¿sale? Nosotros con el anterior construíamos una matriz triangular superior. Ahora lo que yo quiero es que hagan ustedes un algoritmo siguiendo la metodología de eliminación por filas, probablemente para que entonces les construya una matriz triangular superior, digo, una matriz triangular inferior, ¿sale? Nada más, no que la resuelva, nada más le decimos que quiero que dada una matriz A, nada más me la haga a una matriz equivalente a una triangular inferior. A ver qué es lo que le sale. Bueno, entonces ahora algo que me pareció muy interesante es tratar de reconocer cuántas operaciones le lleva a hacer a la máquina, pues resolver un sistema de ecuaciones de n por n, ¿sale? Entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que existen bueno, tres tipos de operaciones esencialmente que la máquina va a estar haciendo con este método. Entonces va a ser divisiones, pues porque evidentemente tiene que construir el parámetro este m que yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces tiene que hacer esas divisiones, tiene también que hacer sumas, porque es cuando me va a estar construyendo las nuevas filas en términos de las anteriores, y pues también tiene que hacer productos, ¿sale? Entonces, en esencia, van a ser tres operaciones básicas que son esenciales para que me pueda construir la matriz equivalente. Entonces, por esa razón, voy a traerme para acá este lema. Y ahorita lo discutimos. Ok, entonces le puse así de nombre a este lema, el tiempo en cómputo del método gaussiano, pues porque evidentemente, ¿no? Dependiendo del número de... Profesor, Ajá. ¿podemos hacerlo en cualquier lenguaje? O... Sí, claro, ya ven que yo les había dicho, ¿no? Que ustedes son libres de hacerlo en el que ustedes quieran, ¿no? Porque como no es una clase de programación como tal, más bien nos estamos auxiliando de la programación, pues para poder revisar las aplicaciones de estas metodologías numéricas, ¿no? Pero no, o sea, ustedes son libres de poder usar el que ustedes quieran, ¿no? Gracias, profesor. Ándale. Bueno, entonces, como estamos interesados en saber cuánto tiempo en cómputo le costaría a una máquina realizar el proceso de la eliminación gaussiana, pues resulta que el tiempo es directamente proporcional al número de operaciones que tiene que hacer, ¿sale? Entonces, pues es evidente que si nosotros, bueno, es por eso que a la gente que se dedica a todo este rollo de las ciencias de la computación, pues dentro de todo ese abanico grande que abarca eso, hay personas que se dedican a hacer optimización de algoritmos y lo que hacen es justamente reducir el tiempo en cómputo de los algoritmos que en esencia son largos, ¿no? Entonces se tienen que idear una manera de cómo haga las mismas operaciones o más bien que me obtenga el mismo resultado pero en el menor tiempo posible. Bueno, entonces, pero vamos a nosotros a tomar el algoritmo original, el de la eliminación gaussiana que les mostré hace un momento, y entonces vamos a determinar cuántas operaciones de división hace.
cuántas operaciones de suma hace y cuántas operaciones de producto hace. Entonces, y una vez que ya tengamos eso, entonces ahora sí vamos a poder probar este lema que dice que este lema afirma que el número de operaciones que el método de eliminación gaussiana requiere, pues va a ser finito, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Que sea finito, porque si no, entonces nunca iba a poder resolver un sistema de ecuaciones. Y entonces el número de operaciones promedio que le tomaría hacer el algoritmo resulta que es proporcional a 2/3 de n al cubo, donde n al cubo pues tiene que estar relacionado con el número de pasos que yo tuve que hacer. ¿Sale? Bueno, entonces a ver, primero vamos a enunciar cuántas operaciones, cuánto es el número de operaciones que hace. Entonces, a ver, veamos que, y entonces vamos a ponerle, ¿no? Divisiones. ¿Cuántas divisiones hace? Pues evidentemente no va a poder hacer la última división que está asociada a la columna n más 1, ¿no? Porque esa justamente es la que nosotros le estamos pegando y que tiene la información de la restricción del sistema. Entonces, y además, o sea, esa no la va a hacer. Y tampoco va a ser la que está asociada al término ANN, porque justamente esa es el último número que yo quiero obtener. Por lo tanto, entonces, el número de operaciones de división que va a ser van a ser desde 1 hasta más n-1. Ese es el número de divisiones que va a ser. Bueno, ahora, ¿a dónde converge esta, esta sumatoria? No, es una de las sumatorias básicas que enseñan en cálculo 1 cuando nos introducen ese tema del método de la inducción matemática y que nos dicen, a ver, ¿cuál es la formulita para sumar los n primeros números naturales, ¿no? Y ya nos ponen ahí algo. Pues resulta que es esto. Ajá, a ver, dígame cuál es. Ajá. Ok, nada más que si se acuerda, cuando hacíamos, bueno, cuando hacían el de la suma de los primeros n, era n por n más 1 sobre 2. Solamente que aquí terminamos en n menos 1, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, ese es el número de operaciones de división que va a hacer. Ahora vamos con las de la suma. Muy bien. Entonces, de sumas va a ser lo siguiente. Pues de suma siempre se va a agarrar desde el segundo paso, ¿no? Porque en el primer paso ahí no va a ser ninguna operación, ¿no? Básicamente lo que está haciendo el primer paso es identificar que que el primer elemento que está asociado a la primera fila sea distinto de cero, y entonces a partir de esa ya va a empezar a, a eliminar los otros términos. Entonces, por esa razón, el número de pasos que va a hacer en sumas es el siguiente. Y las está poniendo de esa forma porque está incluyendo
dos pasos sucesivos en el mismo tiempo, ¿no? Lo que primero está haciendo es que, pues va a estar seleccionando los números que se encuentran directamente relacionados con sus vecinos contiguos y entonces esos los va a empaquetar en una sola operación, ¿sale? Entonces, eso es el equivalente a que si yo estuviera agarrando un término y lo está asociando con su restricción inmediata, que es la que tiene o la que está de alguna manera determinada con el vector B. Por eso los está poniendo a pares y esa es la razón por la cual los agrupa de esa forma y entonces hace la suma de todos los productos de los pares sucesivos que hace de sumas en un paso al mismo tiempo. Y entonces resulta que toda esa suma la podemos compactar en una suma extendida como sigue. Entonces ahora a utilizar el índice mudo J para recorrer cada sumando. Le voy a decir que lo haga desde j igual a 1 hasta n menos 1 y evidentemente tiene que ser hasta n menos 1, ¿no? Porque para el término n nosotros ya no podemos hacer nada porque es el último término que ya nos resultó. Entonces, le voy a decir que esto es n menos j multiplicado por n menos j más 1. Y ya. Ahora, vamos con los productos. Entonces, el número de productos que yo puedo ver, pues son exactamente los mismos que de las sumas que hace, ¿no? Porque por cada suma que yo estoy efectuando, tengo que hacer un producto asociado, ¿no? Que es el término, el que es el M por el número que está inmediatamente arriba o abajo, según sea el caso, si yo elijo la matriz triangular superior o la inferior, ¿no? Entonces, por cada suma que yo hago o por cada proceso de suma que yo estoy haciendo, está acompañado de un proceso de multiplicación. Entonces, por tal razón, tiene exactamente la misma estructura que la de arriba. Se las avienta a hacer las dos al mismo tiempo. Y entonces otra vez, eso tiene exactamente la misma forma matemática que la serie de arriba. Sale. Entonces ya una vez que identificamos cuál es el número de pasos que hace por cada operación, entonces pues ahora sí, lo que voy a hacer es empezar, bueno, las tengo que unir todas, ¿no? O sea, tengo que sumar el número de divisiones que hace, más el número de sumas que hace, más el número de productos que hace. Entonces, primero lo que voy a hacer es, eh, voy a tratar de ver si puedo de alguna manera simplificar estas sumas que tengo aquí, ¿sale? Eso es lo que voy a hacer en el siguiente paso de la demostración. Entonces vamos a ponerle luego. Pues resulta que esa suma que tenemos ahí de n menos 1, j igual a 1, de n menos j por n menos j más 1, pues resulta que esa la puedo desbaratar y entonces la puedo agrupar de la siguiente manera. Entonces me quedaría la suma desde j igual a 1 hasta n menos 1 de n cuadrada más n, y luego todo eso lo voy a poner de forma factorizada de la siguiente forma y sería 2n
más 1, todo esto multiplicado por j, y luego me quedaría más j cuadrada. Y ya está, ¿no? Entonces ahora observen lo siguiente. Fíjense que la primera, el primer sumando que he puesto dentro de los paréntesis más exteriores, observen que es la suma de todo, desde j igual a 1 hasta n menos 1 del término n cuadrada. Pero resulta que n cuadrada no depende de j. Entonces esa n cuadrada yo la puedo sacar fuera de la suma y entonces simplemente me quedaría multiplicados por 1, me quedarían multiplicados por la suma extendida de la siguiente manera, ¿no? Entonces déjenme ponerlo aquí y ahorita discutimos a dónde debería de converger esta suma que voy a poner a continuación. Sería la j desde igual a 1 de n menos 1. Y todo esto por el número 1 de aquí. ¿Sale? Entonces, en esencia, lo que estoy haciendo es sumar 1 n menos 1 veces. Es decir, tengo que sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y así me sigo hasta repetirlo n menos 1 veces esa suma. Pregunta, a dónde va a converger? Esta de aquí, ¿a dónde converge? N menos 1, exacto. Entonces le ponemos aquí, ¿no? Esta converge a n menos 1. Muy bien. Con esa información entonces, pues ya voy a poder escribir lo siguiente. Y me dicen si sí están de acuerdo conmigo o no. Entonces, factorizo los dos primeros y me va a quedar que es n cuadrada más n que multiplica a n menos 1. Luego, la otra suma que viene con, la otra suma extendida que viene con ese signo menos, lo que yo voy a tener sería menos 2n más 1 que multiplica a n menos 1 por n sobre 2, ¿sale? Que es la suma de los primeros n menos 1 términos. Y luego finalmente me quedaría la suma de n por n menos 1 por 2n menos 1, todo eso dividido entre 6. Y a ver, ¿por qué me atreví a poner ese último sumando? A ver, ¿por qué? Díganme. ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Si este sumando de aquí, que lo voy a poner de color rojito, en esencia está representando a la suma de este término, ¿no? La pregunta es, ¿por qué me atreví a poner que la suma de j cuadrada que va desde 1 hasta n menos 1 me da ese número de ahí? Porque también es un resultado de los que nos enseñan en cálculo 1, ¿no? Cuando uno ve inducción matemática. Y nos dice y nos dijeron ahí que la suma de los cuadrados de los primeros números
siempre va a converger a un número finito, y a donde converge es justamente al que les acabo de poner ahí, ¿sale? De tal manera entonces que el número de operaciones que la computadora va a hacer, pues va a ser finita, ¿sale? Y es más, hasta nosotros le podemos decir incluso que vaya cuantizando el número de operaciones que va haciendo, y les aseguro que si le damos esa instrucción nos va a dar exactamente el mismo resultado que nosotros vamos a obtener aquí. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es sumar eso, ¿no? Tenemos que sumar todos esos términos. Bueno, no voy a aventar a hacer todo el álgebra, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar casi nada. Lo que yo voy a hacer, o la técnica de lo que consistiría, voy a poner un paso intermedio y ya ustedes le van siguiendo, ¿no? El paso intermedio que a mí se me ocurrió hacer fue factorizar el n por n menos 1, porque al parecer ese término es el que se encuentra pues en todos los sumandos que están. Entonces lo pongo y me quedaría n por n menos 1 que multiplica ¿a quién? A n más 1, y luego todo eso va a ser más, me va a quedar dos veces, bueno, aquí voy a poner una rayita y aquí me va a quedar arriba, dos veces, me quedaría 2 por n menos 1. Y luego me quedaría menos 6 veces 2 por n más 1. Y luego todo esto lo divido entre 12. ¿Sale? Pues digamos que sería un paso intermedio algebraico de lo que yo hice. Lo demás que sigue, pues ya nada más es reducir términos semejantes, ¿no? Agruparlos de una cierta manera, y entonces tienen que llegar a que después de hacer todos esa álgebra elemental, van a llegar a que pueden factorizar lo siguiente: n por n menos 1, saco como factor común el 12, y luego aquí adentro, después de hacer toda esa reducción de términos semejantes, me va a quedar, según yo, es 4n más 4. Por lo tanto, pues todo esto me queda como n por n menos 1 que multiplica a n más 1, y todo eso dividido entre 3. Pues ya, por lo menos el alma descansa que el tercio salió, ¿no? Pues ahora nada más hay que ver cómo es que nos salen el otro dos tercios, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, el número de operaciones que hace para los n pasos sucesivos, pues va a ser igual, ¿no? Entonces sería al número de divisiones que va a hacer, que ya lo descubrimos cuánto es, que es n por n menos 1 sobre 2, y luego van a seguir ese nuevo número, ¿no? Que es más, entonces va a ser 2 veces n por n menos 1 que multiplica a n más 1, y todo eso dividido sobre 3. Ok.
Y pues según yo ya hasta ahí quedaría. Bueno, entonces igual, ¿no? No voy a hacer todo el álgebra. Entonces ustedes deben de llegar a la conclusión que después de ordenar, poner todos esos términos en común, pues entonces tendrían que llegar a la conclusión de que esto lo puedo factorizar como un n entre 6 que multiplica a 4 por n al cuadrado más 9n menos 7. Y entonces observen que en esencia el término más dominante es justamente el que voy a subrayar de color amarillito, que es el producto de este con este. Ese es el término dominante, ¿sale? Pues porque es el número de operaciones que está haciendo y fíjense que comparado con los anteriores, pues eso tiende a n al cubo. Entonces, pues es evidente que ese término es el más significativo. ¿Por qué? Pues porque si n es un número grande, se va a comer a los otros que están a la derecha. Por lo tanto, en esencia, me quedaría que esto debe de ser aproximadamente 4/6 de n al cubo. Y resulta que esto es igual a 2/3 de n al cubo. Y ya. Entonces, de ese orden de magnitud es el número de operaciones que va a ser el proceso de la eliminación gaussiana. Es decir, imagínense que tengamos que reducir una matriz de n por n, donde n es 100. Entonces, en promedio, el número de operaciones que tienen que hacer, pues es de 100 al cubo. ¿Sale? Y así, entre más grande vaya siendo la matriz, pues más tiempo en teoría se va a tardar la computadora en usar el método de reducción. ¿Sale? Entonces, por eso ese método el de reducción por filas, podríamos decir que es el más primitivo de todos los que vamos a ver, pues porque le lleva a hacer muchísimas operaciones. ¿Sale? Sale. Bien. Entonces, vamos a ver ahora un, pues podríamos decirle que es como una especie de derivado del método de la eliminación gaussiana, y entonces a este se le conoce como la eliminación gaussiana con pivoteo parcial. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el método, ¿no? Entonces nada más déjenme traerme la definición del método y ahorita lo discutimos. Bueno, esos algoritmos no los vamos a demostrar como tal, ¿no? Simplemente es este, lo que estamos haciendo es una extensión del método formal, el de eliminación por filas. Pues ahí está. Entonces a esta se le llama por pivoteo parcial, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tenemos identificado cada uno de los términos que están este, que van surgiendo por los n menos un pasos sucesivos que yo tengo que hacer para reducir la matriz a una triangular superior. Entonces, ese índice sub k que aparece en la primera ecuación del lado derecho, el que está entre los valores absolutos,
Ese término entre paréntesis no significa que el término esté elevado a alguna exponente. Lo que está diciendo es que ese término está asociado al késimo paso de la reducción de filas, ¿sale? Entonces, nada más para aclarar eso y que no se vaya a tratar de confundir con un exponente. Muy bien. Entonces, lo que va a hacer es que va a preseleccionar una vez que hicimos el método, el primer paso de la eliminación gaussiana, lo que va a hacer y va a decir, bueno, a ver, de las n-1 filas restantes que yo tengo, el término, vamos a suponer, el que está asociado con la columna A y 2, ¿cuál es el término, el dominante, que es el máximo? Y entonces lo que yo voy a hacer es un intercambio de filas, de tal manera que al número mayor de entre todos los que tiene en esa columna inmediata, entonces los va a reorganizar y entonces va a volver a ser el método de la eliminación gaussiana tradicional. El siguiente paso vuelve a hacer lo mismo. Quedan n-2 filas. De la columna A y 3, lo que va a hacer es seleccionar cuál de todos los números es el más grande de todos y va a hacer lo mismo, ¿vale? Y entonces de esa manera va a reconstruir otra vez una matriz triangular superior, pero ahora va a tener la ventaja de que ya no van a ser tan al azar el número de operaciones que va a hacer, porque ya de alguna manera van a estar preenfocadas a que van a estar dirigidas con el número más grande anterior que yo estoy eligiendo. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que se vea más claro eso. Entonces vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Muy bien. A ver, vamos a decir que sea A igual a la siguiente matriz. A ver, déjenme ver si me cabe. No, va a ser más grande. Voy a poner primero los numeritos y sería, es una matriz de 4 por 4. Entonces, 1, 2, menos 2, 3. Y luego va a ser 5, 2, 1, 6. Luego va a ser menos 1, 0, menos 1, 2. Y finalmente va a ser 0, 0, 4 y 7. Y entonces la restricción a este sistema de ecuaciones va a ser el vector menos 3, 2, menos 1 y 7. Entonces, vamos a resolverlo por este método modificado de la eliminación gaussiana. Entonces, pues número 1, lo que tenemos que hacer es, pues, construir la matriz tildada, que no es otra cosa más que la aumentada de la matriz original A, ¿sale? Entonces, no la voy a escribir, bueno, yo creo que mejor sí, que me tarda un poco más. 1, 2, menos 2, 3, 5, 2, menos 1, 6, menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, 4, 7, y luego identificar cuál es la que le estoy pegando, y es la menos 3, 2, menos 1, 7.
Bueno, entonces de esa, lo primero que yo voy a hacer es, voy a identificar cuál es el término más grande de la primer columna. Es decir, la voy a marcar de color rojito. ¿Cuál es el número máximo de estos cuatro? El 3. 3, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que le vamos a decir que seleccione la fila que está asociada al más grande de los elementos de la primer columna. Entonces, nada, eso digamos que matemáticamente lo podemos representar así, que el término A41 es igual al máximo. Ay, es igual al máximo del valor absoluto de todos los A y unos con I que está acotado inferiormente por 1 y superiormente por 4. ¿Sale? Entonces digamos que matemáticamente esto que pusimos aquí arribita es lo que estoy poniendo en particular para la primer columna. Entonces una vez que ya hicimos eso, pues entonces la operación que vamos a hacer aquí es un intercambio de filas. Es decir, me va a cambiar la fila 1 por la fila 4. De tal manera entonces que la nueva matriz que yo voy a tener, pues va a ser 3, 6, 2, 7 y 7 aquí al ladito. Luego, ya me va a poner la inmediata anterior que teníamos, que es la 2, 2, 0, 0. Y luego me va a poner la menos 2, 1, menos 1, 4. Y luego va a ser la 1, 5, menos 1, 0. Y los de acá van a ser 7, luego va a seguir 2, menos 1 y menos 3. Sale. Entonces, ahora, teniendo en mente esa matriz, pues ya procedemos a hacer el método de la eliminación gaussiana. ¿Le ¿Sale? puedes regresar tantito, porfa? Sí, Listo, gracias. sale. Entonces, ya en este paso vamos a hacer el método de la eliminación gaussiana, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es eliminar todos los números que están abajo justamente de el número 3, ¿no? Es decir, tengo que ingeniarme para construir una operación que a partir de el 2 menos 2 y 1 y con la información de la nueva fila 1, que es la que está asociada al término 3, pues yo pueda eliminar todos los que están abajo. Entonces, y eso se logra haciendo el siguiente cambio. Pues yo le voy a decir que la fila 2 sea la fila 2 anterior menos 2/3 de la fila 1. Luego, la fila 3 le voy a decir que sea la fila 3 anterior y le voy a decir que ahora sea más 2/3 de la fila 1. Y finalmente la fila 4 le voy a decir que sea la fila 4 del paso anterior menos 1/3 de la fila 1.
¿Sale? El resultado es entonces que me va a quedar 3, 0, 0 y 0. Y entonces ahora acá me van a quedar los siguientes términos. Me va a quedar el 6, el -2, el 5, el 3. Luego me va a quedar 2 y aquí 7. Y aquí ya me van a quedar puras fracciones. Aquí me va a quedar -4 tercios. Luego me va a quedar 1 tercio. Luego me va a quedar -5 tercios. Luego me va a quedar en la otra columna, abajo del 7, -14 tercios. Y luego me va a quedar 26 tercios. Y finalmente -7 tercios. Y ahora sí, vamos a reducir las restricciones. La primera pues va a ser 7, luego va a ser -8 tercios, luego va a ser 11 tercios, y finalmente vamos a tener -16 tercios, ¿sale? Entonces, evidentemente no la voy a hacer toda, ¿no? Pero sí lo que me interesa es que ustedes vayan viendo de qué manera recursiva es como yo voy a ir seleccionando esos llamados números máximos. Muy bien, ahora, y ustedes dirían en el siguiente paso, pues tendría que comparar los de la segunda columna, quién es el más grande, ¿no? 6 -2, 5 o 3. Pero resulta que si lo hacemos así, pues evidentemente se van a dar cuenta que el 6 es el más grande de entre todos los que están en esa columna. Pero con que yo haga un intercambio ahí de eso, entonces ya me va a estar modificando la, el objetivo, que es construir una matriz triangular superior. Por lo tanto, yo ya no puedo seleccionar ningún número de esta fila. Entonces, todo lo que voy a marcar de color verdecito, para el siguiente paso del algoritmo, yo ya no los puedo tocar. Entonces, los únicos a los que sí tengo acceso son a estos que voy a marcar de color rojito. ¿Sale? Entonces, puedo hacer nada más este último paso, ¿no? Como yo sé que ahora en este nuevo paso el término el que está asociado al 5, porque están de acuerdo conmigo, que entre los que marqué de color rojo, el 5 es el máximo, ¿verdad? Sí, Ok, entonces decimos que el 5 pues es igual al máximo del valor absoluto de todos los A y 2, ¿sale? Pero ahora observen que el I sí va a seguir acotado por el número 4, pero ya no va a estar acotado por el número 1, ahora lo he recorrido hacia el número 2. Y entonces así sucesivamente lo voy a ir haciendo hasta que termine con todos los números, ¿no? Y entonces el siguiente paso que yo tendría que hacer, pues es intercambiar la fila 3 por la fila 2, ¿sale? Y entonces una vez que hago ese proceso, otra vez tendría que volver a realizar el tradicional de la eliminación gaussiana. Eso me cancelaría en esencia a la fila que está asociada con el -2 y con el 3.
Entonces me van a quedar abajo del 5, 0 y 0 y todos los nuevos números que se me vayan a generar, ¿sale? Y una vez que ya tengo eso, entonces otra vez voy a decir que ya no voy a poder seleccionar todos los elementos de la nueva fila 2. Ahora nada más los que voy a tener disponibles para hacer el proceso de selección de el máximo va a ser entre el de la fila 3 y el de la fila 4. Una vez que haga eso, entonces hago el intercambio de filas si es necesario, vuelvo a aplicar el método de eliminación gaussiana y ya me va a quedar cero. Y entonces ahí ya finalicé el nuevo algoritmo modificado. Entonces, al final del día, yo voy a llegar a la siguiente matriz. Entonces, todos esos detalles que yo voy dejando, ustedes váyanlos haciendo, ¿no? Ahí en sus ratos libres. Entonces, al final, después de hacer todo el proceso de la eliminación gaussiana, aquí me va a quedar 3, 0, 0. Aquí me va a quedar 6, 5, 0, 0. Luego me va a quedar 2, un tercio. Y abajo me va a quedar menos 25. No es cierto, menos 28. Quinceavos. Menos 28 sobre 15. Y el último término, pues me va a quedar 0. Luego me va a quedar 7. Luego me va a quedar 26 tercios. Luego me va a quedar menos 113 quinceavos. Y finalmente aquí me va a quedar 51. Y entonces las restricciones van a quedar como 7, 11 tercios, como menos 113 quinceavos y 51. ¿Sale? Y ya, y entonces pues otra vez, ¿no? Usando lo que hace un momento cuando escribí el algoritmo y que dije que iba a ser el método de la sustitución inversa, a lo que se refiere es que voy a empezar a obtener las soluciones de abajo hacia arriba, entonces me tiene que generar este vector solución. Entonces el vector solución me tiene que dar como 2 menos 1, 0 y 1. Y bueno, y pues así es como funcionaría este, digamos, en una forma ejemplificada, este nuevo algoritmo modificado del pivoteo parcial. Entonces, pues otra vez, les voy a escribir cómo es el algoritmo para realizar este método. Le vamos a poner algoritmo del pivoteo parcial. Bueno, entonces, otra vez, ¿no? Inicio. ¿Le puede regresar a la pasada, a la otra diapositiva, profe, por favor? Sí. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos. Inicio. Otra vez, ¿no? Los datos de entrada. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Esos no pueden cambiar. Necesariamente deben de ser la matriz y el vector, el de la restricción, ¿no?
Entonces los ponemos. Tiene que ser el A igual al arreglo matricial, que la computadora lo ve así. Luego le decimos que también nos ingrese el vector. Ya sabemos que el vector también lo podemos poner como una representación matricial, que sería el AI, n más 1. Y entonces ahora sí viene la parte interesante, porque lo que tenemos que hacer, pues es otra vez, ¿no? Yo lo inicialicé con un ciclo para. Y entonces lo que voy a hacer es decirle lo siguiente. Para i igual a 1 hasta n, lo que quiero que hagas es, pues número 1, que me asocies cada BI con su respectivo a i, n más 1. Luego, de aquí le digo que termine el ciclo i. Luego, voy a inicializar otro nuevo ciclo. A este ciclo le voy a llamar K. Le voy a decir para K que va a ser igual a 1 hasta n menos 1. Entonces le voy a decir que me haga lo siguiente. Le voy a decir que me asigne una variable que le voy a llamar R, y a esa variable R le voy a decir que se va a activar conforme el contador J, que después lo voy a enunciar, lo vaya recorriendo. Luego, una vez que ya tengo eso inicializado, ahora le voy a decir con otro ciclo para. Entonces le voy a decir que para i, que va a ir desde j más 1 hasta n, y este contador es el que de alguna manera está relacionado con el recorrimiento de estas filas. Una vez que ya lo tengo eso puesto, le voy a decir si el valor absoluto de A y J es mayor que el valor absoluto de A RJ, entonces le voy a decir que se quede con el más grande. ¿Cómo va a decidir cuál es el número más grande de los dos? Pues le voy a decir que se quede cuando coincida el R igual con el iésimo, porque todos los demás ya no van a ser más grande que el que preseleccioné con anterioridad.
Una vez que ya termina eso, entonces ya le voy a decir que termine el ciclo nuevo y que inicialicé. Bueno, una vez que ya tengo eso, entonces ahora le voy a decir que para P, que lo voy a hacer inicializar desde J hasta N más 1, y ese lo que va a hacer pues, es el reconocimiento de las columnas. Entonces le voy a decir que voy a continuar aquí al ladito. Que me asocie dos nuevas variables. A las nuevas variables le voy a llamar esta una T, y esto es igual al término AJ sub P. Y entonces después le voy a decir que S vaya haciendo las siguientes selecciones, que al mismo tiempo que me va generando ese nuevo término, vaya verificando los anteriores y que les vaya poniendo así. AJP le asigna el ARP, de tal manera que entonces el ARP pues no le va a quedar de otra más que coincidir con el T. Y de esa manera nos vamos a asegurar que después de haber hecho la, la selección de la primer fila, entonces cuando yo le diga que ahora quiero que me analice el máximo de la segunda columna, ya no tome el elemento que corresponde a la fila 1, columna 2, es decir, el término A12 ya no lo va a considerar, sino va a agarrar los siguientes que tiene, que es el A22, el A32, el, este, el A42 y así, dependiendo de cuántas ecuaciones sean. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace esto. Una vez que ya de esa manera yo le digo que no vaya eligiendo los números anteriores que están de alguna manera asociados a las filas que yo ya analicé, entonces yo ya le voy a decir que justamente ahí termine el ciclo para P. Y ya también le digo que como ya recorrió todos los Ks que están de alguna manera asociados con ese R que yo puse ahí, entonces también le digo que ya termine el ciclo K. Y ya. Entonces, si es correcto toda la selección que yo hice entre elegir el máximo, pues entonces ya me va a ir construyendo como lo hicimos anteriormente nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, si no? Pues entonces quiere decir que alguno de los términos que están en la diagonal es cero. Y entonces de esta manera yo le voy a decir que imprima un mensaje que es la matriz es singular. Y pues ya no podemos hacer más.
Bueno, entonces, una vez que yo ya tengo ya seleccionados todos los términos, ahora me voy fijando con los que están justamente en la diagonal, ¿no? Ya que esos van a ser justamente mis elementos que me van a decir si puedo o no puedo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ahora ya le voy a decir yo como los que sobrevivieron y confirmamos que los AJJ son mayores que cero. Entonces lo que le voy a decir, y ahora sí ya lo voy a poner en la siguiente, es que empiece a construir el proceso para ir eliminando estas filas. Entonces, y ahora sí, ¿no? Otra vez ponemos para I que va desde J más 1 hasta N. Entonces me vas a construir el siguiente término, que es M igual al A y J entre el A y sub I. Pero aquí es el AJJ. Entonces ya lo tenemos puesto ahí. Luego otra vez ponemos otro ciclo que va a ser para P, que lo voy a inicializar desde J más 1, pero ahora lo voy a hacer en conteo regresivo hasta el término 1. Pues entonces lo que yo quiero que me haga es justamente la eliminación para que me vaya haciendo cero todos los que están debajo de la diagonal principal. Y eso pues ya lo aprendimos a hacer, que es el A y P va a ser igual al A y P anterior menos M y todo eso multiplicado por el A y R que yo ya anteriormente lo había guardado. Ya terminamos eso. Cuando lo haga es, una vez que ya tienes seleccionados quiénes son todos los de los máximos, los ordena, se da cuenta si son ceros o no. Si es cero, me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a poder seguir haciéndolo más porque vas a tener un montón de soluciones. La matriz es singular. Si no, si los detecta todos los de la diagonal son distintos de cero, entonces ahora sí voy a proceder a hacer el método de la eliminación gaussiana, pero cuidando los intercambios de fila, porque tengo que hacer un intercambio de fila antes para ver si sí corresponde o no al máximo que yo ya había identificado. Si no corresponde al máximo, entonces se salta a la siguiente. Lo ve y dice, sí, este sí es el máximo. Entonces lo que voy a hacer es agarrar, lo voy a mover y entonces voy a mirar a los que están abajo de él y voy a empezar a eliminarlos. Entonces, ya una vez que hace eso la máquina, pues ya le decimos que termine los dos ciclos que inicializamos. Termina el ciclo I y termina el ciclo P. Y ya. Y entonces, lo que les voy a dejar de tarea es que terminen de escribir este código, que como se van a dar cuenta es exactamente lo mismo que el que les escribí hace un momento. Completar el código
para obtener el vector solución. ¿Sale? Pero es exactamente lo mismo. No hay que hacer otra cosa extra más. Bueno, entonces ya nada más lo único que nos hace falta por terminar de ver es la última definición, bueno, más bien el último algoritmo o método modificado que ya no se llama pivoteo parcial, ahora se llama el pivoteo completo o total. ¿De qué va ese nuevo pivoteo completo o total? No solamente hace distinciones entre los máximos de las filas, sino también empieza a seleccionar los máximos de entre las columnas. De alguna manera es un algoritmo mucho más eficiente, pero como ya habíamos platicado antes, si hacemos modificaciones en las columnas de la matriz original, entonces no siempre vamos a asegurar que, el, que la matriz equivalente, sus soluciones van a coincidir con la de la matriz original. Habíamos visto que si hacíamos intercambios de filas, sí, dos matrices equivalentes intercambiadas con filas comparten las mismas soluciones, pero si yo las intercambio por columnas, no necesariamente. Entonces, al final, tendría que volver yo a hacerme de una forma de tal manera que yo pudiera recuperar las soluciones originales. ¿Cómo las vamos a hacer? A partir de algo que ustedes ya les enseñaron en su momento, que fue las matrices permutación. Entonces, vamos a regresarnos a la solución principal permutando con una matriz las columnas que yo cambié inicialmente. Y entonces ya con eso yo ya voy a poder tener acceso a la solución original. ¿Sale? Y ya, entonces con eso terminamos el de la eliminación gaussiana y ya solo nos quedan por revisar otros 3 métodos más. Una vez que terminemos esos 3 métodos más, y como yo ya voy a saber cuáles son los equipos que ustedes hicieron, entonces a cada uno de los equipos yo les voy a entregar un proyecto de asignación que ustedes me tienen que elaborar cómo es otros métodos alternativos que hay. Entonces me van a poner en qué consiste el método, que me den un ejemplo y que lo finalicen con un algoritmo que reproduzca el método abstracto que me van a explicar, ¿no? Por ejemplo, uno de esos algoritmos alternativos es el de la eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, al que le toque, me va a decir en qué consiste ese método, me va a dar un ejemplo y me va a escribir el algoritmo para calcular una reducción por el método de Gauss-Jordan. Y así, dependiendo el número de equipos que sean, a uno le va a tocar uno diferente. ¿Sí? ¿Sí, sí queda claro? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? A ver, a cada equipo le va a tocar un método diferente de los que nosotros estamos analizando aquí. Entonces, cada equipo tiene que hacer un proyecto. El proyecto consiste en que me van a escribir en qué consiste el método formal, que me den un ejemplo como el de los que yo les estoy poniendo ahorita, y que lo finalicen con el de escribiendo el algoritmo que reproduzca el método que les va a tocar a cada uno de esos equipos. ¿Sale? Eso ya me lo entregarían hasta finales de este mes.
Va que va. No fue, profe. Ok, bueno, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Ya saben, el sábado ya tienen programado el envío, se lo ponen a hacer, me entregan las soluciones, a la brevedad los califico, les subo las calificaciones ahí en el mismo Classroom y la siguiente semana continuamos con los otros métodos que nos hacen falta. Ok, profe. Bueno, Profe, el examen lo hacemos a mano, ¿verdad? sí, por favor, este sí a mano, ¿no? Entonces va a ser de 1 a 4, ¿verdad? Perdón, ¿de qué? Perdón, ya no le Ah, entendí. a partir de la 1 Ah, sí, y hasta por las favor. 4, ¿no? Hasta las 4. Ah, Sí, ok. ahí ya, yo en cuanto reciban el correo, van a ver las instrucciones, ¿no? Vale, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces nos estamos viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, Hasta profe. luego.